Alerta máxima. Europa y Rusia al borde. Ucrania como campo de batalla. Armas nucleares en juego. Un conflicto global inevitable. Descubre la verdad detrás de la tensión que puede cambiar el mundo para siempre. Bienvenido de nuevo. Estamos nuevamente con Larry Johnson, un exanalista de la CIA que escribe en Sonar 21. Y he dejado un enlace en la descripción. Así que gracias por volver, Larry. Es genial verte como siempre. Siempre disfruto la invitación y la oportunidad de charlar contigo. Muy bien. Quiero hablar sobre un artículo que escribiste recientemente porque trata sobre cómo Rusia ahora reconoce que los europeos están esencialmente preparándose para más que una guerra indirecta, una guerra muy directa con Rusia. De nuevo, creo que esto ha estado llegando desde hace mucho tiempo para. Más de 12 años ya vemos a la OTAN utilizando a Ucrania como un instrumento para debilitar a Rusia como un rival estratégico. Una vez más, hemos escuchado suficientes comentarios de altos funcionarios estadounidenses para verificar esto. Y sabemos que en 2014, por supuesto, el golpe respaldado por la OTAN fue enmarcado como una revolución democrática. Pero lo que realmente hicieron fue construir un enorme ejército proxy ucraniano mientras sabotajeaban el acuerdo de paz de Minsk. Y desde 2022 creo que todo esto ha continuado. Todos los caminos hacia la paz han sido bloqueados por los países de la OTAN, mientras que al mismo tiempo anuncian que las armas son el camino hacia la paz. Así que de manera incremental, la participación de la OTAN ha escalado, especialmente cuando las cosas van mal para Ucrania. Y ahora vemos armas de la OTAN siendo utilizadas, la inteligencia de la OTAN, la orientación de la OTAN. Las armas son guiadas a lo largo de largo alcance al menos por satélites de la OTAN e incluso contratistas de la OTAN apretando el gatillo. Así. Y bueno, podemos decir además, ¿sabes? A menos que debamos creer que los drones que atacaron San Petersburgo desde el mar Báltico no transitaron por el espacio aéreo o incluso no se originaron en territorio de la OTAN. Entonces, ¿sabes? Entonces podemos decir que todos estos ataques ahora también provienen de la OTAN, al menos utilizando su territorio. Así que algo parece estar cambiando en Moscú. Quizás son los líderes europeos hablando cada vez más abiertamente sobre la necesidad de romper a Rusia, producir en masa armas de largo alcance para atacar más y más adentro de Rusia. Quiero decir, ya no hay más pretensiones, y algo que ha dicho parece haber cambiado en Moscú, y el discurso de Putin creo que también fue una indicación de hacia dónde se dirigen las cosas. Me preguntaba cuál es tu opinión sobre este discurso. Sí. He aprendido a prestar atención a Sergei Karaganov, sé que es un mentor. Creo que es correcto describirlo como un ex-mentor, al menos trabajaste con él en algún momento. Y sabes, Sergei siempre ha sido, ya sabes, es menospreciado por alguno. Oh, él es solo un científico político, pero es un tipo muy reflexivo, es muy bueno para ver tendencia. Y así déjame plantear una especie de caso opuesto que reforzará de dónde viene Sergei. Si el cartel de Sinaloa estuviera siendo suministrado con drones y misiles por China y Rusia, así como la inteligencia para golpear coordenadas dentro de los Estados Unidos y pudieran lanzar ataques. A lo largo de toda la frontera sur de los Estados Unidos y adentrándose en Texas y en Arizona, Nuevo México. Los Estados Unidos verían eso como un acto de guerra y retaliarían en consecuencia. No se quedarían allí y pretenderían que era solo un pequeño conflicto fronterizo. Bueno, eso es exactamente lo que está sucediendo ahora con Rusia. Y creo que podemos ver eso. Llamémoslo el periodo de Anchorage, donde Putin se reunió con Trump y había cierta esperanza de que los Estados Unidos estaban involucrándose con Rusia. Y que iba a haber quizás una salida diplomática, o al menos algo diferente a la fuerza. Eso está muerto, absolutamente muerto. Y eso ha sido anunciado también por Sergei Lavrov, entre otros, y Yuri Ushakov, quien es un asesor cercano de Putin. Todos han dejado claro que ese proceso está muerto. Y esto se remonta a la posición de Sergei Karaganov. Occidente ha perdido su miedo a Rusia. Asumen que podemos hacer lo que nos dé la gana. Podemos bombardearlos, podemos matarlos, podemos destruir escuelas. Y Rusia no va a hacer nada a cambio.
Y así creo que Karaganov, él está hablando de una escalada graduada, pero no obstante una escalada. Paso 1. Comienzas a atacar las fábricas, sitios militares en esos países para hacerles saber, no, ahora has cruzado la línea. Nos has golpeado, te estamos golpeando de vuelta. Creo y francamente que eso debería ser seguido, poniendo a la OTAN en aviso de que cualquier avión de vigilancia que esté incluso en el espacio aéreo internacional que esté recolectando información sobre Rusia será objetivo y será derribado. Que Occidente tiene que saber que no puede continuar con este tipo de provocación. Porque como ha señalado Sergei, si esto continúa, el siguiente paso es el uso de armas nucleares tácticas. Y eso empuja al mundo en una dirección completamente nueva. Pero espero que no quede nadie en Rusia que albergue la ilusión de que de alguna manera Occidente busca un resultado pacífico y negociado. No, absolutamente no. Occidente quiere destruir Rusia. Están decididos en eso. La retórica se ha vuelto más intensa. Y lo que es realmente extraño es cómo la cobertura mediática ahora realmente está retratando a Rusia en su posición de desventaja. Rusia está sufriendo. Rusia está perdiendo, oh Dios mío, y mientras tanto lo que realmente está sucediendo en el campo de batalla es que Rusia está avanzando de una manera que no había avanzado en los 4 años anteriores, 4 años. Sabes, en 2003 en 2023 estaban enfocados en Bakhmut. En 2024 Avdiivka, o puede que lo tenga, puede que los haya invertido, pero fue primero Bakhmut, luego Avdiivka o Avdiivka y luego Bakhmut y luego 2025 Pokrovsk. Así que siempre había como una batalla que estaba recibiendo toda la atención y todos los recursos. No ahora. Hay múltiples batallas a lo largo de la línea que están teniendo lugar y colapsarán la línea ucraniana en algún momento. Así que la guerra ha cambiado en la ciudad, eso es seguro. Han sido tantas ficciones todo el tiempo. Recuerdo cuando Rusia entró por primera vez, el punto principal de conversación no era solo que no estaba provocado, sino esta invasión a gran escala, a pesar de que los rusos estaban hablando con Zelensky sobre encontrar una solución pacífica en el primer día del ataque. Ya en marzo de 2022 salieron los primeros artículos que Rusia ya está perdiendo. Se está quedando sin misiles en los próximos 2 a 5 días o algo así. Luego tuvimos el problema de Nord Stream. O sí volaron por los aires su propio oleoducto. Luego tuvimos la invasión de Kursk, que fue, esto definitivamente está cambiando la marea ahora. Rusia está perdiendo. Cada vez que la OTAN escala con una nueva arma es un cambio de juego. Quiero decir, hemos escuchado esto durante más de 4 años ya, que la guerra, que ahora los ucranianos están ganando, ahora están ganando. Se está volviendo más y más absurdo cada vez. Pero de nuevo el objetivo siempre es el mismo. Es para prolongar la guerra, mantenerla en curso, y oficialmente el lenguaje es, solo queremos que Ucrania negocie desde una posición de paz. Queremos forzar, poner en la mesa de negociación, aunque son los europeos quienes se niegan a hablar con los rusos. Es bastante absurdo. Quiero decir, cualquiera que preste atención sabría que esto es absurdo, pero la propaganda está realmente intensificada. Y piensan que seguir estos puntos de conversación es de alguna manera muy patriótico, aunque, como dijiste, ahora nos dirigimos no solo hacia la guerra, sino que tal guerra podría escalar muy fácilmente en una guerra con el uso de armas nucleares tácticas. No noté en el discurso de Putin, él se refirió a la operación Barbarroja 1941. ¿Por qué crees que esta comparación histórica es tan importante? El punto que Putin estaba haciendo, y así lo hizo, fue un discurso el martes 23, el día después del, supongo, el 84º aniversario o el 85º aniversario de la invasión de la Unión Soviética por Rusia. Y él estaba dirigiéndose a los cadetes, graduados de instituciones militares, de inteligencia y de policía. Y al hacer eso, él estaba señalando que en este momento, Occidente no está haciendo ningún intento de ocultar su intención de ir a la guerra con Rusia. Quiero decir, están hablando abiertamente de que dentro de 2 a 3 años vamos a atacar a Rusia.
Y el punto de Putin era muy simple, ya hemos estado allí antes. Nosotros, el pueblo ruso, hemos estado allí antes. Sabemos lo que significa enfrentar este tipo de amenaza. Y mientras la Unión Soviética no estaba preparada para repeler esa invasión en 1941, el mensaje que recibí de Putin fue: estamos más que preparados. Sabemos lo que viene y vamos a enfrentarlo. Así que eso fue realmente, ya sabes, creo que él lanzó una señal de alerta que Occidente debería ver que te estás preparando para entrar en una zona caliente. Y si sigues esto, el resultado será el mismo que lo que le sucedió a Alemania y sus aliados europeos que atacaron a los soviéticos y que finalmente fueron derrotados. Pero esta vez, Rusia no se va a quedar de brazos cruzados y esperar a ser atacada. Una vez que quede claro que Occidente está decidido a llevar a cabo esta amenaza, Rusia tomará medidas para defenderse. Ese fue el mensaje claro que saqué de ese discurso. Sí, esta es una parte importante de que si Rusia piensa que va a ser atacada, no esperará a que el oponente ataque. Creo que algo como esto también se mencionó en una de las biografías de Putin. Es decir, aprendió desde temprano: si sabes que una pelea es inevitable, asegúrate de lanzar el primer golpe. Yo argumentaría que esta es una de las razones también. Bueno, no uno de ellos, sino la razón principal por la que invadieron en febrero de 2022. De hecho, exactamente, estoy de acuerdo, porque en noviembre de 2021, ya saben, Estados Unidos y Ucrania decidieron firmar esta carta sobre asociación estratégica. Y en ese momento uno de los principales asesores del expresidente francés señaló que esta firma de esta carta convenció a los rusos de que tendrían que atacar o ser atacados. Así que esto es realmente sí, la gota que colmó el vaso. ¿Y por qué esperarían un ataque en Crimea o Donbass? Así que entraron y sí. Pero, ¿es esto lo que los europeos están esperando entonces cuando hablan de que, ya sabes, tenemos que prepararnos para una guerra futura con Rusia? ¿Es esa una represalia rusa de la que están hablando? Porque si realmente piensan que Rusia va a atacar Europa, necesitarían al menos esbozar cuál sería el objetivo. ¿Cuál sería exactamente el propósito de atacar Europa? Solo puedo decir un propósito. Quiero decir, a menos que creas en estos cuentos de hadas sobre restaurar la Unión Soviética. Pero el único propósito sería restaurar su disuasión. Pero entonces, ¿el objetivo es ir a la guerra? Bueno, no sé si viste, Putin emitió una respuesta a los alemanes el otro día que fue simplemente mordaz y sarcástica. El mensaje principal era: ¿por qué querríamos invadirte y luego tener que ser responsables de un grupo de travestis, personas transgénero y raros con cabello azul? ¿Qué ganamos con eso? Lo siento, no necesitamos eso, no queremos eso, puedes tenerlo. Ese fue su mensaje básico para él y fue ya sabes, continuó, fue como si hubiera mencionado como 8 o 9 puntos. Pensé que fue en realidad brillante de su parte cómo lo presentó. Porque fue entretenido, pero también fue, ya sabes, directo. Así que. Pero Rusia tiene que dar un paso atrás y mirará. Estos ataques que Ucrania está llevando a cabo no se están llevando a cabo porque Ucrania tenga la experiencia para hacerlo. Y la preocupación es que recientemente has tenido a funcionarios ucranianos hablando sobre construir una cabeza nuclear. Y hay un informe de un youtuber con el nombre de Borsigman. Sabes, a veces su reportaje ha sido bastante preciso, a veces, sabes, cuestionable. Pero él afirma que un barco, una llegada reciente de un barco británico en Odessa, transportaba estos barriles amarillos que parecían contener material radiactivo. Estoy seguro de que Rusia ahora está al tanto de eso. Pero eso ya sabes, no puedes subestimar a los británicos al intentar hacer algo tan absolutamente loco que ellos, asumirían ese riesgo. Esto es, ya sabes, ellos están provocando al oso. Ellos son,
ellos piensan que pueden lanzar un golpe a Rusia y Rusia no va a reaccionar. Y mantengo que es una suposición peligrosa. Rusia ha sido lenta para enojarse, pero sabes, una vez que están el pelaje erizado, son los más formidables. Bueno, se puede entender por qué, especialmente los británicos, porque parecen ser con los alemanes uno de los más agresivos en esta guerra. Pero se puede entender, sin embargo, porque esencialmente diseñaron una guerra por poder casi en un escenario de sueño durante la Guerra Fría, es decir, hacer que los ucranianos y los rusos se mataran entre sí en masa y que Occidente se quedara al margen. Y eso es esencialmente lo que se ha creado aquí, sin embargo. Es una guerra donde los europeos han dicho, bueno, tenemos que llevar esta guerra al territorio ruso que ahora tienen, pero Europa es una zona segura, así que toda la producción industrial, todos los misiles y drones que anuncian que están produciendo para atacar a Rusia, con todo esto está dentro de los territorios europeos o de la UE y del territorio británico, así que esto no puede ser tocado por los rusos, y esencialmente los rusos aceptaron esta regla del juego que es Los países de la OTAN ahora pueden lanzar misiles de largo alcance y drones profundamente en Rusia, y a Rusia se le permite tocar el territorio de la OTAN. Quiero decir, esto no es sostenible, especialmente ahora que se está volviendo mucho más abierto y a gran escala. Y también, como dijiste, la clara indicación de la intención de luchar la guerra una vez que Rusia haya sido debilitada. Pero me estaba preguntando, ¿cómo ves a Putin cambiado con el tiempo? Porque el año pasado él estaba todo sobre la diplomacia, Anchorage, todo esto. Ahora no escuchamos mucho sobre la diplomacia. Los discursos principales tratan sobre la guerra. Es decir, sabes, lograremos nuestros objetivos. Tenemos el poder militar. Sí, han mantenido sus brazos abiertos o la puerta abierta para la diplomacia, pero obviamente no creen que vayamos a ninguna parte. Sí, no, creo que ha estado, no quiero decir forzado como si fuera en contra de su voluntad, pero es consciente de cuáles son las presiones políticas. Y cualesquiera que sean sus deseos personales por tratar de evitar el conflicto, tratar de evitar la escalada, creo que reconoce que ha llegado a un punto ahora donde las demandas del público ruso son tales que quieren una acción más fuerte. Quieren golpes decisivos contra Kiev, hasta incluyendo matar a Zelensky, matar a Schursky, matar a los altos líderes, quiero decir, ¿sabes? La realidad es que altos funcionarios y generales rusos han sido asesinados todo el tiempo, y una especie de esta actitud es hora de venganza, pero no solo venganza esto. Tienes que sacar las entrañas de esta cosa y hacer que los europeos también paguen un costo. Así que por eso digo, sabes, cuando escuchas a personas como Medvedev, sabes, creo que sus opiniones están más en línea con la mayoría de los rusos que las de Putin. Y así Putin de alguna manera está pagando un poco de ketchup. Ahora, no niego que la estrategia militar no está siendo dicha por Putin. Se dice por Gerasimov. Pero de nuevo, depende de, ya sabes, los rusos no me han preguntado cómo luchar en esta guerra, y no estoy seguro de que mi consejo sea tan relevante. Pero creo que ahora hemos llegado a un punto en el que los europeos deben pagar un precio por permitir esta violencia. De lo contrario, continuarán escalándolo hasta un punto que llevará a un ataque nuclear. Y ese es el peligro de que, en un esfuerzo por evitarlo, Rusia esté tomando las mismas acciones que en realidad lo harán más posible. Bueno, se puede entender la moderación de Putin, porque si ahora comienzan a contraatacar contra el país de la OTAN, como argumentaría Mark Rutte, sin tomarlo demasiado en serio, entonces la respuesta será absolutamente feroz. Saben que estas personas parecen pensar que esto es un juego de computadora de algún tipo, o al menos que hay un control de escalada adecuado que pueden hacer esto y si los rusos responden. Entonces podrán manejar esto. Yo simplemente no creo que nadie va a poder controlar la escalada una vez que los rusos finalmente respondan, pero sí.
Toda la idea es que, ya sabes, los rusos no se atreven hasta que lo hacen como lo hicieron en 2022 y luego es completamente no provocado. Y este es el momento de levantarse. Ya sabes, contra el nuevo Hitler es ya sabes. Nosotros sabemos cómo se verá el guión después de la retaliación rusa, lo cual es bastante peligroso, pero ¿qué? ¿Ves siendo el pensamiento aquí del lado europeo? Porque seamos honestos. Los europeos sí están declarando la intención, pero apenas tienen las capacidades, así que bueno, no todavía si los rusos esperan mucho más tiempo. Entonces podrían tener más capacidades. Sí, usaste la palabra allí, pensando implicando que los europeos están pensando, involucrados en un proceso de pensamiento racional. Yo por la vida que tengo, no sé qué están pensando porque es tan ilógico que ya sabes te detienes y dices está bien, ya sea que sea Alemania o Polonia o Francia o el Reino Unido. ¿Necesito pagar más por el petróleo y el gas natural o necesito pagar menos? ¿Es mejor para mi país si pago menos? Bueno, en el mundo de la lógica es mejor si pagas menos. Pero la elección en particular con los alemanes es no, vamos a cortar todos los lazos con Rusia que suministra petróleo y gas baratos. Nos quedaremos de brazos cruzados y no haremos nada mientras Estados Unidos hace volar el gasoducto Nord Stream, obligándonos como europeos a que ahora debemos comprar gas natural licuado más caro de Estados Unidos. Y de hecho, vamos a prohibir cualquier tipo de interacción económica con Rusia, lo que va a debilitar nuestras economías, causar recesiones, causar inflación, causar un mayor desempleo. Y lo estás haciendo conscientemente. Ellos están haciendo esto. Ellos eligen hacer esto. Y luego, además de eso, decir, oh sí, vamos a enfrentarnos a Rusia y vamos a luchar contra ella y derrotarla. Y tú vas. Déjame ver si lo entendí bien. Tú, como el Reino Unido, ni siquiera puedes llenar un estadio de fútbol con tu ejército. Es tan pequeño. Tú, una vez vanguardista destreza en el mundo de las operaciones marítimas, eso se ha ido. Eso es historia. Alemania, con estas fábricas que alguna vez produjeron algunos de los equipos militares más avanzados, están cerradas. Y muchos de sus trabajos en fábricas ahora se están yendo al extranjero hacia los Estados Unidos u otros lugares. Así que aquí está Europa. Me recuerdan piensa en cuando estabas en la escuela secundaria o como sea que llames a la educación antes de ir a la universidad. Y allí están los equipos deportivos. Y luego el chico que era el jugador estrella de fútbol, jugador de fútbol en ese equipo, sabes, cuando tienen 18, 17, 18, fuertes, viriles, bastante atléticos. Bueno, ahora tiene 60 años, pesa el doble de lo que pesaba entonces. Apenas puede correr, pero en su mente todavía piensa que es ese jugador de fútbol de 17, 18 años. Eso es Europa. Todavía piensan que hay este poder militar que dominó el siglo XIX, y no lo hay. Son una concha vacía de un continente donde el poder militar ha sido, ya sabes, realmente inconsecuente. Están en el, ya sabes, si los vas a llevar a una exposición canina, están en la clase de Chihuahua. Y sin embargo, quieren enfrentarse a Alemania, que está en la clase de Rottweiler. Lo siento, Rusia. Quiero decir sí Rusia, no Alemania. Mi error. Pero Rusia está dentro, estaba diciendo Rottweiler Alemania, pero ahora Rusia es la clase Rottweiler. Quiero decir, son este perro grande. Europa, un grupo de perritos ladradores que ya sabes no tienen recursos económicos significativos. Han perdido su ventaja industrial. No están haciendo nada que esté a la vanguardia de la ciencia y la tecnología. No están liderando en el espacio. Quiero decir, no hay un solo sector al que pueda señalar donde Europa diga, sí, este es el futuro que podría estar con ellos. Sabes, están viviendo de un legado. Sí, ahora he estado tratando de entender la posición europea también, porque siempre hago hincapié en que creo que, sí, los rusos están librando una guerra existencial contra los ucranianos también. Creo que en gran medida ellos también pueden acabar con Ucrania.
Así que también tienen una razón para temer una amenaza existencial. Así que ellos, ambos tienen sentido. Los estadounidenses, ya sabes, comenzaron esto para eliminar a un rival clave. No funcionó entregárselo al subcontratista. A los europeos también tiene sentido, pero los europeos realmente no tienen mucho sentido. Uno podría intentar involucrar a las personas en este liderazgo político en discusiones para profundizar, para averiguar cuál es exactamente la lógica aquí. ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo piensas lograrlo basado en tus recursos? Si miras a través de todos los países en la UE, los políticos, los medios, solo se comunican en clichés, estos lemas emocionales. Cualquier cosa que se desvíe de ello es censurada. Quiero decir, hay un costo masivo para cualquiera que rompa con la narrativa del grupo. Se tiene la impresión de que se está formando una psicosis masiva. Si uno argumentara bien si nuestros territorios se utilizan para atacar a Rusia, eso no empujaría a los rusos a retaliar posiblemente, ya sabes, resultando en una guerra nuclear. A eso es putinista. Ya sabes, porque en cualquier palabra de precaución suena como si uno quisiera restringir los ataques a Rusia y eso significa que estás con los rusos, así que nadie puede disentir, quiero decir. La idea de que tenemos libertad de expresión, diálogo, discusión es una tontería. No hay nada de eso en Europa ahora. Es un manicomio. Y no hay otros objetivos ahora que derrotar a Rusia. Todo hablar sobre. Sabes que presentaron algunos planes sobre, ya sabes, abrir la diplomacia con Rusia, pero, ya sabes, establecieron condiciones que esencialmente son que Rusia se rinda primero. Pero más allá del odio hacia Rusia, ¿crees que tú insinuaste la incapacidad o su falta de lugar en el mundo que no tiene? Quiero decir, ya no tiene el papel que tenía en el pasado. Realmente no tiene un futuro económico claro. La asociación con los Estados Unidos se está desvaneciendo. ¿Es esto solo desesperación? ¿Piensas que, refleja un problema más amplio? En realidad hay una realidad que va a descender sobre Europa dentro de las próximas 2 a 3 semanas. Y este es el resultado del cierre del Golfo Pérsico y de Irán cerrando el Estrecho de Hormuz. Así que ha habido una pérdida dramática de 5 países significativos. Los llamaré productos básicos, pero son insumos en la economía global. Al menos el 20% del petróleo, el 25% del gas natural líquido, del 25 al 30% del azufre y la urea, que se utilizan para fertilizantes, y más del 40% del helio, que se usa para fabricar chips de computadora, entre otras cosas. En este momento en el frente del petróleo, los Estados Unidos dentro de 2 semanas esencialmente se habrá quedado sin tener un suministro de reserva de diésel y combustible de aviación. Así que ellos no tendrán suficiente petróleo, el crudo pesado o ácido que se requiere para hacer diésel y combustible de aviación. Será una especie de semana a semana dependiendo de lo que puedan recibir porque Estados Unidos ya es un importador neto de eso. Lo mismo para Europa. Europa es un importador neto de todas las clases de petróleo. Y las escaseces que van a venir afectarán las economías de manera dramática. Ya están más o menos apenas avanzando, quedándose, ya sabes, tal vez ligeramente por encima de cero, pero estamos hablando ahora de que será territorio de recesión, sino de depresión. Y curiosamente, Donald Trump habló sobre esto hace 2 semanas en el G7. ¿Y cuándo? Y eso fue, creo que ayudó a explicar por qué firmó el MOU, porque reconoció que en 4 semanas, ya sabes, podríamos estar funcionando con cero en cuanto al tipo de petróleo crudo que se necesita para producir diésel y combustible de aviación. Así que Europa está en una situación peor que la de los Estados Unidos porque los Estados Unidos al menos son independientes y producen suficiente petróleo ligero que se utiliza para producir gasolina. Y de hecho ha estado enviando parte de eso a Europa también. Pero Europa no tiene eso. Y es sobre el tema del crudo pesado.
la parte de los destilados medios del petróleo de la cual se obtiene diésel y combustible de aviación. Y eso es una escasez crítica, que va a ser una escasez crítica aquí. Y no estamos hablando de meses, estamos hablando de semanas. Entonces, sabes, vamos a tener un mundo dramático y de aspecto diferente probablemente para el 15 de julio. Sí, no es un gran momento para que Europa se involucre en una guerra directa con la mayor potencia nuclear del mundo que ha visto, que también tiene amplios suministros de petróleo y gas. Bueno, esa es la gran ironía aquí. La suposición por parte de los europeos de que si simplemente cortaban todos los lazos con Rusia, entonces la economía rusa colapsaría relativamente pronto. Todavía hago el punto. Tan pronto como anunciaron inicialmente estas sanciones, estaba señalando que esto va a fracasar porque trabajé en Moscú. Trabajé en un programa o iniciativa o un departamento que trabajó en todo este cambio de la economía de Rusia de Occidente a Oriente. Eso es en lo que principalmente trabajo también, y sabía que los rusos habían hecho esencialmente su economía a prueba de balas. Estaban trasladando su economía rápidamente hacia el este, y cualquier sanción solo se utilizaría como una oportunidad para intensificar este proceso. Así que sabía que los rusos podían diversificarse fuera de Europa, pero Europa no podía diversificarse fuera de Rusia. Pero cada vez que hacía este punto me decían, bueno, eso socava la confianza en el apoyo público a las sanciones. Así que ese es un comentario prorruso, y eso te convierte en un putinista. Así que este es el nivel de debate que tenemos en Europa, y es más allá de ridículo. Pero de todos modos mi punto es sí, todo este gas y petróleo ruso barato que solía ir a Europa, ahora va a Asia. Y como los alemanes han comenzado a experimentar, sus empresas están siguiendo el gas ruso. Cuando ese gas va a China, la empresa alemana se empaca y va allí también. Así que es estúpido en muchos niveles. Quiero preguntar sobre el Marco Rubio en Anchorage. Sin embargo, hizo hincapié ahora en que, bueno, lo que sucedió en Anchorage no era realmente un asunto. Era más discutir formatos, algo que al Kremlin no le importaba mucho. No, bueno, es que Rubio es un incompetente. Sabes, su trabajo como secretario de Estado, asesor de seguridad nacional, al menos para usar el último para realmente ocupar ese papel, fue Henry Kissinger. Y mientras Henry Kissinger puede haber sido un criminal de guerra, no se puede negar que el hombre tenía intelecto y pensaba en términos estratégicos. A veces era un bastardo astuto y malvado, no hay duda de eso. Pero, sabes, él reconoció, sabes, diciéndole a Nixon, está bien, vamos a ir a China. Vamos a restablecer relaciones con la China comunista, algo que tú, Nixon, si luchaste contra el comunismo toda tu vida, hiciste tu carrera en eso. Y lo estamos haciendo porque queremos debilitar la Unión Soviética. Y queremos asegurarnos de que separemos a China de esa rama del comunismo y ayudemos a los chinos a desarrollar, si se quiere, una dependencia de nosotros en Occidente. Así que había un claro pensamiento estratégico detrás de esto. Bueno, aquí está Rubio, así como ya sabes, él ve a Rusia. No reconoce el papel crítico que Rusia está desempeñando ahora en la creación de un nuevo orden internacional económico, político y militar. Esto está tomando forma la guerra justo como la decisión de Rusia de atacar Ucrania, debido al inminente ataque de Occidente para prevenir eso, justo como eso aceleró el crecimiento de BRICS como una potencia económica. El ataque de los EU e Israel a Irán, la posterior, si se quiere, derrota de Irán del ataque de los EU. E Israel, en parte debido al apoyo recibido tanto de Rusia como de China, un apoyo significativo que abarcó no solo ayuda financiera, sistemas de armas, municiones.
hubo inteligencia de Intel y vimos un informe reciente que el copiloto, el coronel, que estaba volando en el asiento trasero del F-15 que fue derribado al sur de Isfahán en abril, que informó haber visto estos drones, este grupo de drones. Y no recuerdo si dijo que estaba atacando su barco o lo que sea, pero se movía como uno. Parecía una medusa, pero se movía de manera coordinada. Bueno. Eso vino de China. No hay otro país en el mundo que haga eso como lo hace China. Los chinos también proporcionaron misiles. Pepe Escobar y yo aprendimos de nuestra fuente pakistaní que durante algunos de los ataques de represalia contra Israel y Estados Unidos y el uso de misiles chinos que había pakistaníes. Técnicos militares entrenados por los chinos, sentados con los iraníes, ayudándoles a lanzar y usar estos sistemas de armas, que destruyeron infraestructura crítica para los Estados Unidos tanto en Bahrein como en Kuwait y en la base aérea Muwafaq al-Salti en Jordania. Así que lo que estás viendo emerger ahora es este nuevo ejército internacional. Va a ser una organización de seguridad, va a ser una organización económica. Y es literalmente una alternativa a esta empresa hegemónica dominada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que los Estados Unidos y Europa, no estoy seguro de que comprendan completamente lo que está sucediendo. Pero está sucediendo. Y no importa cuánto se quejen de ello o digan que no es real o digan que es débil, pueden decir todo lo que quieran. El hecho es que está sucediendo, y miras la tasa de crecimiento de China. Sabes, establecieron esta alternativa, el SWIFT. Se llama SIPS, Sistema de Pago Interbancario Transfronterizo SIPS. Sabes, SWIFT es un análogo. Es como usar un látigo de coche de caballos porque es correo electrónico. Sabes, es como si yo fuera el banco A y tú fueras el banco B. Y yo digo, querido Glenn, te estoy enviando esta transferencia bancaria. Por favor, afecte y acredite a esta cuenta y así te lo envío. Pero va a tu carpeta de spam y no lo encuentras durante 3 días, está bien. Pero eventualmente pasaría. Eso fue SIPS, es digital, inmediatamente transferir aquí. Activos, mover un número de bancos inscribiéndose para eso ha aumentado, creo que el número es como 26 en el último mes. Así que el punto de todo esto es que Europa se está volviendo cada vez más irrelevante. No son un gran mercado en términos del resto del mundo. Se les ha considerado uno potencialmente rentable, aunque señalaré que los chinos están haciendo enormes avances en Europa con sus vehículos eléctricos. Son más baratos que Tesla, son mejores en muchos aspectos. Tienen mejores características, y los europeos no tienen una respuesta para ello. Sí, no les gusta, pero no saben qué hacer. Siguen refiriéndose a China como una amenaza por eso, lo que lo hace muy difícil porque no pueden defender su posición. Quiero decir, si quieres argumentar que China es una amenaza, un país que no ha estado en guerra en más de 4 décadas, y de alguna manera la amenaza definida como una amenaza militar deriva de sus vehículos eléctricos que se exportan a Europa. Sí, es bastante extraordinario. Me pareció interesante lo que mencionaste sobre Kissinger, porque como dije, él es uno que, ya sabes, debería recibir crédito por separar a los chinos de la Unión Soviética a finales de los 70s, pero... en los 70s, pero en 2014, Kay Kissinger, ya sabes, escribió algunos artículos interesantes. Estaba señalando que... Esto es después de que los países de la OTAN derrocaron al gobierno en Kiev, que ni la OTAN ni los rusos deberían usar Ucrania como un frente contra el otro. Debería ser un puente. Y también fue bastante crítico de cómo la retórica de los países occidentales era esencialmente sobre derrotar a Rusia en lugar de encontrar una fórmula para, teniendo una estructura de seguridad común, por ejemplo. De todos modos, creo que esto es importante porque tuvo discusiones con Trump en 2016 antes de que Trump asumiera la presidencia. Y estoy seguro de que estaba comunicando sus propias ideas sobre qué hacer esta vez, que es, ya sabes,
ves este enorme gigante euroasiático formándose de Rusia y China. En términos económicos, Rusia es ahora el socio menor. Así que contacta al más pequeño, juega con sus inseguridades y trata de llevarlos a nuestro lado del balance, lo cual tiene mucho sentido. Pero, ¿qué pasó? Tuviste la farsa de Russiagate. Trump era un agente ruso. Esta era un poco la lógica porque no se puede decir que sea una buena idea llevarse bien con Rusia. Quiero decir, así es como todavía hablan los europeos, aunque no solo la gente ridícula en las redes sociales, sino que son los políticos, los periodistas. Este sigue siendo el pensamiento. Así que no augura bien en términos del pensamiento estratégico más amplio, que ahora necesitamos. Pero mi última pregunta fue que Rusia ataca a Europa en represalia para restaurar su disuasión. ¿Qué hace Estados Unidos? Los Estados Unidos pueden querer saltar a ello, pero no podrán. Lo que la guerra con Irán ha expuesto son las limitaciones del poder militar de EU. Porque tienes que dar un paso atrás y decir, está bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Tenemos una fuerza naval que podamos enviar nuestros portaaviones al mar Báltico, por ejemplo, o al mar Negro. No podemos. Así que los portaaviones realmente no son de utilidad en un asalto militar a Rusia. Así que eso deja tropas terrestres. No tenemos tropas terrestres. Recibimos 470,000 para, cito, invadir Rusia. Así que no podemos plantear una amenaza terrestre creíble a Rusia. O si lo hiciéramos, si estuviéramos proponiendo hacer eso, solo el tiempo que se requeriría para reunir esa fuerza. En Polonia o en Rumanía, en lugares donde podrían cruzar la frontera, los rusos en la era de los drones, misiles balísticos de corto alcance y de alcance intermedio apuntarían y destruirían esos campamentos. Así que eso deja el poder aéreo. Y sabes, de nuevo, lo que estamos enfrentando ahora es que, hasta que el estrecho de Hormuz esté abierto. Y el petróleo, el 20% de petróleo que desapareció del mercado ha vuelto al mercado. Y eso va a tardar meses, tal vez un año más o menos. Entonces no va a haber suficiente combustible de aviación para sostener el tipo de operación de combate que se requeriría contra Rusia. Y al mismo tiempo, el cálculo de los Estados Unidos de que podría participar en ataques contra Rusia y que sus propias ubicaciones continentales estarían libres. No. Rusia ha desplegado el misil de crucero atómico Burevestnik. Rusia, esta vez no dudaría en atacar sitios en los Estados Unidos. Quiero decir que este es un escenario absolutamente peor, un escenario de pesadilla. La realidad es que los Estados Unidos tienen activos militares limitados, son muy caros. Pero no tenemos esa profundidad estratégica con ninguno de ellos. Y lo que han descubierto nuevamente con Irán es que Irán no tiene el tipo de sistemas de defensa de misiles que tiene Rusia. Irán sobrevivió a lo que los Estados Unidos desataron sobre él. Y diría que Rusia lleva más potencial de contrapeso, que son capaces de responder con mayores niveles de violencia a los Estados Unidos o a los europeos que Irán podría a Israel o a los Estados Unidos en la reciente guerra. Así que no, sería una receta para el suicidio en mi opinión. Bueno, parece que nos estamos moviendo hacia el suicidio en Europa, al menos. Es decir, si escuchas a los halcones ahora en Moscú y sus voces crecen más fuertes cada día y consiguen más y más personas de su lado. Su argumento es esencialmente ir por la movilización total, matar a Zelensky, destruir todo el distrito gubernamental en Kiev, y mientras están en eso, ir tras todas las fábricas europeas que construyen armas que se utilizan para atacar a Rusia. Y si algo sale mal, alcanza las armas nucleares tácticas. Y de nuevo, lo que está deteniendo a todos estos halcones es Putin. Y este es el hombre del que los líderes europeos más quieren deshacerse.
Porque él es Hitler. Quiero decir, no podrías inventar esto. Es tan extraño, pero ya no hay lógica. Es pura locura, es pura locura. Pero sabes, pueden conseguir lo que quieren y no les gustará lo que obtienen. Así que, oye, déjame dejarte, tengo algo no relacionado con esto, pero lo llamaremos noticias de última hora. He confirmado que los Estados Unidos, el Comando Central a través de los jefes conjuntos de Estado Mayor, han emitido la orden para los Estados Unidos, todos esos. Recuerden todos esos fuerzas militares de los Estados Unidos que estaban siendo desplegadas en las bases en el Golfo Pérsico y en Jordania y en Israel. La orden es ahora, se les ha dado la orden, vuelvan a casa. Así que vas a empezar a ver todos esos aviones de combate retirados, todo el personal, la 82ª División Aerotransportada van a ser retirados. Sabes, tomó más de un mes desplegarlos y va a tomar más de un mes redesplegarlos. Pero el punto es que, ahora que se ha emitido esta orden de redepliegue, las posibilidades de que Estados Unidos vuelva a involucrarse militarmente con Irán se han reducido significativamente. Bueno, en esas buenas notas o buenas noticias, y no hay mucho de eso recientemente, ¿sabes? Podemos concluirlo. Esperemos que sepas, ¿por qué no desmantelar las bases militares en Europa también, enviarlas a casa y quizás entonces los europeos se vuelvan un poco menos arrogantes y descubramos la diplomacia? Pero sí, eso es para el futuro al menos. De tu boca a los oídos de Dios. Bueno, gracias de nuevo, Larry. Siempre es genial hablar contigo. Está bien, Glenn. Cuídate. Adiós. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. Rusia no es nuestro enemigo. De Terence Wise en el Reino Unido, Putin podría haber añadido que Gran Bretaña está llena de gente lavada del cerebro y controlada, gobernada por políticos locos que han perdido todo sentido de la realidad. Ya no hay vergüenza en morir por la codicia y el saqueo de otros. La pobreza no es nada comparada con esto. Esto lo hacen EU y compañía: terrorismo, genocidio, anarquía, censura, sanciones, asesinatos, racismo, guerras sin fin. Si estalla la guerra, quiero luchar del lado de Rusia, del lado contra el fascismo. Ninguno de mis nietos va a pelear contra Rusia. No es el pueblo alemán el que quiere la guerra con Rusia. Es una política gubernamental completamente enferma que ha estado arruinando este país durante décadas, y ahora aparentemente incluso arriesga su propia autodestrucción mediante la escalada con Rusia. ¿Y con qué exactamente? ¿Con una Bundeswehr que ha estado sin fondos durante años y apenas está operativa? Esta retórica bélica no es fuerza, es locura. Gracias por su atención, esto fue Geovision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.